El día que di a luz, fui testigo de cómo mi mejor amiga intercambiaba en secreto a nuestras hijas en el hospital. Decidí no decir nada. En lugar de eso, tomé a su hija en mis brazos y la crié como si fuera mía. 18 años después, la niña que crié fue aceptada en una de las universidades más prestigiosas. En cuanto a mi propia hija, sufrió abusos a manos de mi mejor amiga. Su espíritu estaba roto y su cuerpo marcado por el dolor. Durante la celebración del éxito de su hija, mi mejor amiga llegó con su hija discapacitada a su lado, sosteniendo un informe de prueba de ADN. Me enfrentó con una expresión altiva y llena de seguridad. El hospital cambió a nuestras hijas en aquel entonces. Ahora es el momento de arreglarlo. La miré a los ojos con una sonrisa que apenas tocó mis labios. De acuerdo, las cambiaremos de vuelta. Kingsley, mi mamá envió huevos frescos desde el campo. Pensé en traer algunos para ti y para Leilani. Como siempre, mi mejor amiga tocó a mi puerta con un tono cálido y familiar. Desde que tomé a su hija para criarla, había aparecido frecuentemente, muchas veces bajo el pretexto de una visita casual. Más de una vez, afirmaba que quería compartir consejos sobre crianza, aunque yo sabía la verdad. A veces sugería que nuestras hijas pasaran tiempo juntas, jugando y haciéndose compañía. En una ocasión, incluso llegó a mi casa en plena noche diciendo que había tenido una pesadilla sobre algo que le ocurría a Leilani. Carter Jones, mi esposo, a menudo se quejaba de sus constantes visitas, diciendo que parecía que estaba marcando tarjeta en el trabajo. Para hacer las cosas más convenientes, alquiló un apartamento a solo unas cuadras de distancia, insistiendo en que las mejores amigas debían vivir cerca para apoyarse mutuamente. Pero yo sabía la verdad, simplemente quería estar cerca de su hija Leilani, observando cada uno de sus movimientos. Nunca la confronté, dejando que pensara que me tenía engañada. Así que, como siempre, abrí la puerta. Allí estaba ella, elegante con un vestido largo y moderno, sosteniendo una canasta de huevos frescos. Detrás de ella, una delgada y golpeada niña, mi hija. Su rostro pálido y enfermizo era desgarrador. Mi mejor amiga la había llamado Ayla. Al entrar, mi amiga dejó la canasta de huevos y fue directamente hacia Leilani. Leilani, mañana es tu cumpleaños. ¿Qué quieres como regalo? Tu madrina se asegurará de conseguírtelo. Habíamos pasado por todo juntas, siempre tan cercanas como hermanas. Justo después de que di a luz a Leilani, mi mejor amiga había declarado entusiasmada que sería su madrina. Ella pasó los dedos por el cabello de Leilani con una ternura que decía más que 1000 palabras. Leilani respondió al gesto con una dulce sonrisa y dijo: «Sea lo que sea, si viene de mi madrina, me encantará». Su sonrisa se amplió, y su expresión mostró un toque travieso. Leilani es tan lista y dulce, a diferencia de mi hija, que no tiene remedio. Lanzó una mirada severa hacia su hija, que estaba junto a la puerta, antes de llamarla con brusquedad. «Ven aquí, ¿qué haces ahí parada sin hacer nada?». La niña obedeció sin rechistar, bajando la mirada. Leilani se tensó, sorprendida por el tono, pero no dijo nada. Mi hija, sin embargo, no mostró quejas ni resentimiento, manteniendo una expresión tranquila. Estaba claro que estaba acostumbrada a situaciones tensas en esa casa. Al ver el ambiente, Carter intervino para suavizar la situación, buscando una forma de calmar los ánimos. «¿Por qué no nos centramos en algo positivo?», sugirió, tratando de aliviar la tensión. Serenity lo ignoró, girando hacia Leilani con una amplia sonrisa. «Leilani, ya pedí tu pastel favorito. Mañana tu madrina lo traerá para celebrar tu cumpleaños». «Gracias, madrina», dijo Leilani, siempre educada y agradecida. Mi hija, al escuchar esto, miró sus zapatos desgastados y juntó valor para preguntar: «Mamá, mañana también es mi cumpleaños. ¿Podría tener un par de zapatos nuevos?». La pregunta fue recibida con frialdad, pero Carter intentó intervenir nuevamente, señalando que era una necesidad básica. Sin embargo, la conversación fue rápidamente desviada de forma incómoda. Serenity cambió el tema, dirigiéndose de nuevo a Leilani, mientras el ambiente se mantenía tenso. Al día siguiente, era el cumpleaños de Leilani. Serenity llegó cargada de regalos y un pastel, tocando a la puerta con entusiasmo. Al entrar, Carter, siempre atento, notó una ausencia. «¿Dónde está tu hija? Hoy también es su cumpleaños. ¿Por qué no vino?». Con una respuesta evasiva, Serenity simplemente comentó que estaba descansando en casa. Ella pasó los dedos por el cabello de Leilani con una ternura evidente. Leilani le devolvió el gesto con una dulce y educada sonrisa. «Si es de mi madrina, estoy segura de que me encantará». Su madrina sonrió aún más, mirando a Leilani con admiración. «Eres tan lista y dulce, Leilani, la mejor ahijada que alguien podría tener». En un rincón de la sala, su hija más joven dudaba en acercarse. La madrina la llamó con un tono impaciente. «Ven aquí, ¿qué haces parada ahí?». La niña se acercó tímidamente, ajustándose los zapatos desgastados que habían sido de Leilani. Con un tono titubeante, preguntó: «Mamá, mañana también es mi cumpleaños.
Podría tener un par de zapatos nuevos. La madrina lanzó una mirada crítica. Ya tienes esos zapatos. Todavía sirven, ¿no? Leilani merece lo mejor porque es especial. Y tú deberías aprender de ella. Dicho esto, volvió su atención a Leilani, sonriendo nuevamente. Ah, querida, ya encargué tu pastel favorito. Mañana celebraremos por todo lo alto. Gracias, madrina, dijo Leilani, educada y agradecida. Más tarde, Carter, que observaba todo, no pudo evitar comentar en voz baja. Es increíble cómo alguien puede ser tan parcial con los niños. Al día siguiente, la madrina llegó con una gran fiesta planeada para Leilani. Traía regalos y un pastel decorado. Carter, al verla, preguntó, ¿y la otra niña? ¿Dónde está? La madrina se encogió de hombros. Oh, no te preocupes por ella. Hoy es el día de Leilani, y eso es lo que importa. Entró, arreglando la mesa con todos los regalos y el pastel. Leilani, querida, hoy es tu día especial, y nada le quitará brillo a tu celebración. Mientras Leilani alcanzaba los regalos, se hizo visible un pequeño corte en su mano. La sonrisa de mi mejor amiga vaciló y sus ojos se entrecerraron con irritación. Se giró hacia mí, su tono afilado por el enojo. Kingsley, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo pudiste permitir que Leilani se lastimara? Con una expresión impasible, respondí. Los niños tienden a tener algunos golpes y rasguños. ¿No está tu hija llena de moretones todos los días también? El rostro de mi mejor amiga se contorsionó de furia. ¿Cómo te atreves a comparar a esa mocosa inútil con Leilani? Leilani es... Se detuvo, dándose cuenta de que había cruzado un límite con sus palabras. Respiró hondo y suavizó su tono antes de continuar. Lo que quería decir es que Leilani ha sido amada desde pequeña. Es mucho más preciosa que mi hija inútil. Deberías cuidar mejor de ella. Carter soltó una risa burlona y respondió con desdén. Tienes mucho descaro. Si no hubieras golpeado a tu hija hasta dejarla hecha un desastre ayer, llenando la casa de sangre, Leilani no habría sentido la necesidad de limpiarlo y hacerse daño. Al escuchar esas palabras, la mirada de mi mejor amiga se dirigió a Leilani. ¿Es eso cierto, Leilani? Leilani asintió solemnemente. Sí, solo quería ayudar un poco a mamá y a papá. Mi mejor amiga suavizó su expresión con una falsa simpatía. A veces no deberías esforzarte tanto por ser útil. Deja los trabajos difíciles a tus padres. Tu única tarea aquí es disfrutar de la vida. ¿Entendido? Sin perder el ritmo, mi mejor amiga se puso en acción, organizando la celebración de cumpleaños de Leilani y encargándose de todo, desde la comida hasta las decoraciones. Una vez que la comida se terminó y las risas se apagaron, se inclinó con entusiasmo, los ojos brillando de anticipación. Dime, cariño, ¿tienes algún deseo? Tu madrina lo hará realidad. Leilani no dudó ni un momento, su mirada era firme y decidida. Quiero ingresar a una universidad de prestigio. Al escuchar el deseo de Leilani, mi mejor amiga le revolvió el cabello con afecto. Quizás no pueda ayudarte con eso, pero con tu inteligencia, no tengo duda de que ingresarás a una universidad de primer nivel. Y cuando lo hagas, tu madrina se asegurará de darte una sorpresa que nunca olvidarás. El amor en sus ojos hizo que una suave sonrisa se dibujara en mis labios. Una sorpresa inolvidable, ¿eh? Oh, querida amiga, yo ya he preparado una. Cada año, el entusiasmo de mi mejor amiga por el cumpleaños de Leilani superaba incluso el de Carter y el mío. En cuanto a mi hija, desde que se había roto la pierna, no me había mostrado su rostro ni una sola vez. Cada vez que Carter preguntaba por ella, mi mejor amiga se burlaba, diciendo, ni menciones a esa inútil. Solo pensar en ella me hace hervir la sangre. Debido a que mi mejor amiga había mantenido deliberadamente su distancia, no fue hasta que Leilani alcanzó su objetivo y fue aceptada en una universidad prestigiosa que volví a ver a mi hija. En la celebración de graduación de Leilani, mi mejor amiga entró al salón de banquetes acompañada de su hija cojeando. Sin perder tiempo, sacó un informe de prueba de paternidad que claramente había preparado con antelación y me lo presentó frente a la familia y los amigos. Kingsley, últimamente esta mocosa ha tenido todo tipo de problemas de salud. La llevé al hospital. ¿Y adivina qué? Resulta que no es mi hija después de todo. Hubo una confusión en el hospital cuando nos entregaron a nuestros bebés. Esta mocosa es tuya y Leilani es mi hija biológica. Hemos estado separadas de nuestras propias hijas todos estos años. Ahora es momento de arreglar las cosas y cambiarlas de vuelta. Mientras decía esto, de alguna manera logró derramar unas lágrimas falsas, mirando a Leilani con una expresión de amor y culpa, como si hubiera sufrido infinitamente todos estos años. Sus palabras causaron un impacto en los presentes, provocando una ola de incredulidad. Después de tantos años criando a una estudiante tan brillante, esperan simplemente entregarla como si nada. Todos saben cuánto ha sacrificado Kingsley por Leilani. Su éxito en ingresar a una universidad tan prestigiosa no fue por casualidad, es el resultado de la dedicación incansable de Kingsley. No se puede simplemente borrar todo ese amor y esfuerzo. Exacto. ¿Quién podría dejar pasar algo así tan fácilmente?
De un lado estaba una joven brillante y prometedora, una estudiante de una de las mejores universidades, cuidadosamente educada durante 18 años. Del otro lado, una niña frágil y rota, tan delgada y débil que apenas podía mantenerse en pie. Estaba claro a quién favorecería cualquiera. Sin embargo, mientras el salón murmuraba, esbocé una sonrisa tranquila y enigmática y dije: de acuerdo. Si hubo una confusión, arreglémoslo y cambiemos. El salón quedó en un silencio atónito. Los ojos de mi mejor amiga se abrieron de par en par, claramente sorprendida por mi respuesta inmediata e inesperada. Carter me miró, incrédulo, con la incredulidad escrita en su rostro. Kingsley, has perdido completamente la cabeza. Basándote en la afirmación de Serenity y una sola prueba de paternidad cuestionable, estás dispuesta a entregar a Leilani. Mi suegra agregó, con un tono de preocupación. Sí, Kingsley, esta es una decisión demasiado grande para tomar sin una investigación adecuada. Ante sus dudas, respondí con tranquila certeza. Leilani es, sin lugar a dudas, su hija. Lo vi con mis propios ojos hace años, los bebés fueron cambiados. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, dejando a todos en un silencio atónito. Carter estaba fuera de sí, con el pánico reflejado en su rostro. Eso es imposible. Estabas en un estado tan debilitado después del parto que casi te desangras. Dijiste que esta niña significaba más para ti que tu propia vida. Si te importaba tanto, ¿cómo pudiste quedarte de brazos cruzados y dejarla sufrir? ¿Estás mintiendo? Me giré hacia Carter, con la mirada firme, y hablé con una convicción tranquila. Cuando di a luz, vi una marca de nacimiento en forma de mariposa en la parte baja de la espalda de nuestra hija. Si quieres pruebas, solo revisa. Está allí. Al escuchar mis palabras, mi suegra levantó rápidamente la camisa de mi hija para comprobarlo. En el momento en que vio la marca de nacimiento en forma de mariposa en la parte baja de la espalda, los ojos de Carter se llenaron de furia. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó hacia mí y me abofeteó con fuerza en la cara. Kingsley, ¿cómo pudiste hacer esto? Si sabías la verdad desde el principio, ¿por qué no nos lo dijiste antes? ¿Por qué dejaste que nuestra hija viviera así todos estos años? La furia en su voz era como un incendio, y su mirada, ardiente de ira, parecía capaz de atravesarme. Los familiares se unieron rápidamente, levantando sus voces en acusaciones. Kingsley, has perdido el juicio. Esta niña es de tu propia sangre. ¿Cómo pudiste permitir que sufriera sin intervenir? Es imperdonable. Sabías la verdad, pero la dejaste enfrentarse a tantas dificultades. Carter, tienes que tomar una decisión. Una mujer que puede guardar silencio frente a algo así no merece ser parte de nuestra familia. Las palabras venían como olas, cada una más dura que la anterior. Todos los ojos se clavaban en mí, llenos de juicio y desprecio. Incluso mi hija, Ayla, siempre tímida y frágil, me miró con lágrimas en los ojos y, con una voz rota, dijo: ya no confío en ti. El peso de sus palabras cayó como un martillo. En silencio, se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación. La tensión en el ambiente era palpable, y el silencio que quedó tras su partida era ensordecedor. Unos momentos después, escuchamos un ruido que sacudió a todos en la sala. Las miradas se cruzaron en pánico, y de inmediato todos corrieron hacia las escaleras. Carter fue el primero en salir, su desesperación visible en cada paso. Yo, en cambio, me quedé quieta. Saqué mi teléfono y marqué un número. Hola, necesito reportar un incidente. Mi hija está pasando por una situación crítica. Después de colgar, caminé lentamente hacia afuera del edificio. En la calle, una multitud se había reunido. Mi hija estaba rodeada por personas preocupadas, y Carter estaba a su lado, claramente afectado. Otros familiares miraban desde una distancia prudente, tratando de consolarse entre ellos. Cuando me acerqué, todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentía la presión del juicio en cada rostro. ¿Cómo pudiste dejar que todo esto sucediera? Si hubieras actuado antes, nada de esto habría pasado. Es tu responsabilidad. Tú sabías la verdad y no hiciste nada para evitarlo. Las palabras eran como dardos envenenados, cada una más afilada que la anterior. Sentí que me atravesaban, pero me mantuve firme. Sabía que ya no tenía excusas. La multitud seguía murmurando, y algunos sacaron sus teléfonos para grabar la escena. Las críticas no se detenían. Miren a esta mujer. Sabía que su hija había sido cambiada al nacer, pero nunca dijo nada. Permitió que su hija enfrentara dificultades mientras criaba a la hija de otra persona como si nada hubiera pasado. Podría haber cambiado todo con una sola palabra, pero decidió quedarse en silencio. Me quedé allí, escuchando cada palabra, enfrentando las consecuencias de mis decisiones. Sabía que no habría redención fácil, pero estaba decidida a enfrentar lo que viniera, porque finalmente entendí el peso de mis actos y lo que le debía a mi hija y a mí misma. Mírenla ahora. Incluso después de que su hija saltara de ese edificio, ella está ahí, fría e indiferente, como si nada hubiera pasado.
Yo, siendo solo un espectador, no puedo soportarlo más. El transmisor en vivo describió la escena con vívidos detalles, cada palabra cargada de emoción, avivando el fuego de la indignación entre los espectadores en línea. Los internautas estallaron en ira uno tras otro. ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Cómo puede tratar así a su propia hija? ¿Cómo alguien puede ser tan repugnante? ¿Qué hizo su hija para merecer tanta crueldad? El único crimen que cometió fue haber nacido de una madre sin corazón. Alguien, por favor, acabe con ella. No puedo soportarlo más. Bajo la implacable lluvia de insultos, mi foto se difundió como pólvora por internet. Fue transformada en un retrato fúnebre en blanco y negro, cada palabra empapada de malicia y maldiciones. En ese momento, sentí como si el mundo estuviera clamando por mi muerte. Bajo las miradas ardientes de odio, me dirigí hacia mi amiga. Al acercarme, ella luchaba por ocultar sus emociones, aunque sus palabras eran como dagas. Kingsley, te consideraba mi mejor amiga. Incluso cuando pensaba que Leilani era tu hija, la traté como si fuera de mi propia sangre. Por ti y por Leilani lo di todo, entregué mi corazón durante 18 años. Descuidé a mi propia hija, todo por ustedes dos. Sabías que nuestras hijas habían sido intercambiadas, entonces, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué mantuviste a mi hija lejos de mí, negándoles a ella y a Leilani la oportunidad de reunirse durante todos estos años? ¿Sabes cuánto daño has causado a dos familias? Mi amiga era astuta. Incluso ahora, llevaba puesta la máscara de una inocente espectadora. Aunque el dolor de mi hija y el caos a nuestro alrededor eran culpa suya, ella permanecía tranquila, trasladando la culpa hacia mí como si fuera la víctima. La miré con una expresión fría e indescifrable y dije con indiferencia: deja de jugar. ¿No es esto exactamente lo que querías? Un destello de pánico cruzó por sus ojos, pero desapareció casi al instante. Se enderezó y exclamó con rabia: no te atrevas a acusarme. ¿Crees que embarrarme a mí borrará tu culpa? Kingsley, por mucho que retuerzas la verdad, sigues siendo tú quien llevó a tu hija a la muerte. Sus palabras desataron una nueva ola de aprobación entre la multitud. La gente volvió a señalarme con sus dedos, sus voces cargadas de enojo, exigiendo saber por qué había permanecido en silencio, por qué había permitido que mi hija sufriera tanto durante tanto tiempo. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra en mi defensa, el agudo sonido de las sirenas cortó el aire, creciendo más fuerte con cada segundo. La policía llegó, actuando rápida y eficientemente. Evaluaron la situación antes de dirigirse a mí y a mi amiga con frialdad y desapego. Ustedes dos, dijo firmemente uno de los oficiales, vengan con nosotros a la comisaría para interrogarlas. Respondí con una calma sorprendente. No hay necesidad de tanto drama, estoy lista para confesarlo todo aquí mismo. Al ver mi repentina disposición a cooperar, los oficiales dudaron solo un momento antes de comenzar a grabar. Uno de ellos preguntó: dice que vio cómo intercambiaban a su hija. ¿Cuándo y dónde ocurrió esto? Confesé en voz baja, mis palabras pesadas con la verdad. Hace 18 años, solo 2 días después de dar a luz en el hospital de maternidad. Me levanté en medio de la noche para ir al baño. Mientras pasaba, vi a una enfermera entrando a hurtadillas en mi habitación y cambiando a mi hija por Serenity. El ceño del oficial se frunció mientras preguntaba: ¿y luego? Eché un vistazo breve a Serenity antes de continuar. Seguí a la enfermera por el pasillo y la escuché hablar con Serenity. Confirmaron que el intercambio estaba hecho y le dijeron que no se preocupara. Al escuchar esto, los ojos de Carter se llenaron inmediatamente de furia, y su mirada se fijó en Serenity. La multitud se sumió en un alboroto. Entonces fue Serenity quien planeó todo esto. Eso lo explica todo. No es de extrañar que haya sido cruel con esa niña durante años. Debía saber que no era realmente su hija. ¿Cómo pudo esta mujer malvada abusar de una niña inocente durante tanto tiempo? Las manos de Carter temblaban de rabia mientras se volvía hacia mí, su voz llena de amargura. Kingsley, si sabías que tu amiga era la mente maestra detrás de esto, ¿por qué no lo dijiste? ¿Por qué permitiste que atormentara a nuestra hija durante tanto tiempo? Tuviste todas las oportunidades para detener esto, para decir la verdad. Su voz se volvió ronca, sus emociones desmoronándose con cada palabra. Lo miré, el silencio entre nosotros era ensordecedor, pero no dije nada. Los policías estaban claramente confundidos y uno de ellos preguntó: si viste todo esto suceder, ¿por qué no lo detuviste en ese momento? ¿Y por qué guardaste silencio después? Dudé por un momento antes de responder, porque el momento no era el adecuado. El oficial frunció ligeramente el ceño. ¿Cuál sería el momento adecuado? Miré las miradas llenas de odio, las cámaras transmitiendo cada momento. Con una respiración profunda, finalmente respondí: ahora es el momento adecuado. Miré a Serenity, mis ojos llenos de tristeza, y pregunté: crecimos lado a lado. Siempre te vi como mi hermana. Te di más de lo que alguna vez me di a mí misma. Entonces, ¿por qué me desprecias tanto?
La mueca de Serenity era cortante, su voz goteaba amargura. Kingsley, lo que más desprecio es tu bondad hipócrita. ¿Cómo soy yo, Serenity, menos que tú? Crecimos juntas, entonces, ¿por qué siempre fui solo una sombra al lado de tu luz? ¿Por qué siempre estaba la mirada de todos puesta en ti? ¿Por qué tú pudiste casarte con alguien rico y tener un esposo que te adoraba? Mientras yo me quedé viviendo en tu sombra, hambrienta de amor, cuidado y reconocimiento. ¿Por qué? La voz de Serenity temblaba de furia, su mirada era salvaje y descontrolada. Su pecho subía y bajaba como si el peso de años de resentimiento reprimido finalmente se liberara. Mientras miraba a esta mujer, que una vez fue una amiga cercana pero ahora una extraña, una amarga tristeza se extendió por mí. Todo esto es realmente por eso. Serenity inhaló profundamente, su voz teñida de amarga malicia. ¿Acaso no es suficiente razón? Mi vida siempre fue una lucha, pero tu hija vivió como una reina, bañada en tu amor. Mientras la mía apenas sobrevivía, tratada como un animal, regañada, golpeada, desechada. Todo lo que ella usaba, cada juguete que tenía, no era más que lo que tu hija había descartado. Cada vez que veía a tu hija aferrarse a los desechos de Leilani como si fueran tesoros, me daba una retorcida satisfacción. Con eso, la risa de Serenity estalló, salvaje y maníaca. Era como si años de humillación contenida finalmente explotaran desde dentro de ella. Al ver esto, la ira de Carter no pudo ser contenida. Rugió, su voz cruda y llena de furia. Serenity, víbora ingrata. Durante todos estos años, Kingsley siempre te puso primero. Cada vez que compraba algo, siempre se aseguraba de comprar uno extra, preocupada de que te faltara algo. Y aún así, por pura envidia, decidiste destruir a nuestra hija. No tienes corazón, no tienes conciencia. La furia de Carter era como una tormenta a punto de desatarse. Se lanzó hacia Serenity con una rabia salvaje y descontrolada, y si la policía no hubiera intervenido, parecía que la habría destrozado allí mismo. La multitud, también, estaba consumida por una ira hirviente. Uno a uno, empezaron a gritar, lanzando sus insultos venenosos hacia Serenity. El chat se inundó con comentarios llenos de ira. Una típica amiga tóxica. No puede soportar ver a alguien tener éxito. Yo recuerdo cuando trabajaba en una tienda de lujo. Esta amiga tóxica quería todo, y la señora Jones no dudaba en comprarlo todo. Incluso publiqué un vídeo admirando su amistad. Sí, yo también vi ese vídeo. Estaba tan celoso, deseando tener una amiga así. Algunas personas simplemente son tan ingratas. Después de tanta generosidad, así es como le paga. En un instante, la ira de la multitud se volcó hacia Serenity. Pero Serenity no se inmutó ante su furia. Con un desdén tranquilo, miró a Carter y se burló. ¿De qué sirve ladrarme a mí? ¿Qué tanto mejor es tu esposa, Kingsley, que yo? Ni siquiera un tigre lastimaría a sus propios cachorros, pero como madre, ella permitió que yo atormentara a tu hija sin pensarlo dos veces. Dime, ¿quién es el verdadero villano aquí? Con solo unas palabras, Serenity cambió la dirección de la ira de la multitud hacia mí. En un instante, todas las miradas furiosas se centraron nuevamente en mí. Carter me miró, con la confusión escrita en el rostro, y preguntó: Kingsley, sé que has sido cercana a Serenity, pero ella es quien causó la muerte de nuestra hija. No puedes simplemente dejar ir esta superficial amistad. Dime la verdad. ¿Has guardado silencio todos estos años porque ella te amenazó? ¿O hay algo más? Cualquiera que sea la razón, necesito la verdad. Nuestra hija luchó con todas sus fuerzas por su vida, y me niego a creer que fuiste tan desalmada como para verla sufrir durante 18 años. Los ojos de mi suegra se llenaron de lágrimas mientras imploraba. Sí, Kingsley, siempre has sido una chica de buen corazón. ¿Qué te pasó? ¿Por qué eres así ahora? Al ver la confusión y desesperación en el rostro de Carter, no pude evitar soltar una amarga risa. Lo miré a los ojos y dije: Carter, ¿de verdad no sabes por qué hice esto? Su expresión se congeló, claramente sorprendido por mis palabras. Parpadeó, todavía perdido, y preguntó: ¿Qué quieres decir con eso? He hecho algo para molestarte. Siempre te he tratado con amor y cuidado. Todo el mundo sabe cuánto te amo. Si cometí un error, podrías haberme dicho y yo habría pedido disculpas y lo habría arreglado. ¿Por qué dejar que nuestra hija sufra así? Cuanto más hablaba Carter, más profundo parecía calar el dolor en él. Sus ojos se llenaron de una decepción y desconsuelo brutales. Fijé mi mirada en él, fría e implacable, y dije con dureza: deja de fingir, Carter. ¿Acaso recuerdas lo que estabas haciendo? En cuanto las palabras salieron de mi boca, la expresión de Carter cambió drásticamente. Un destello de pánico cruzó por sus ojos, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una máscara de autosuficiencia. Por supuesto que recuerdo, respondió con voz defensiva. En ese momento, estaba cuidándote día y noche.
Esa noche, estaba tan agotado que fui a descansar un rato. Me estás diciendo que, porque no estuve a tu lado un breve momento, has guardado este rencor y ahora te vengas de mí. Al escuchar sus palabras llenas de autocompasión, no pude evitar reírme con desdén. Era realmente un maestro en esto, siempre capaz de desempeñar el papel a la perfección. No era de extrañar que me hubiera engañado durante tanto tiempo sin que yo sospechara nada. Durante esos días en el hospital, esperando el nacimiento, Carter había estado a mi lado, tal como prometió. Había dejado todo de lado, permaneciendo cerca de mí en cada momento. Me cuidaba con una vigilancia que parecía nacida del temor de perderse hasta el más mínimo detalle. Incluso me daba agua de beber. En ese momento, sentí una inmensa gratitud, creyendo que había encontrado al esposo perfecto. Su constante atención calentaba mi corazón de una manera que no podía expresar con palabras. Esa noche, después de ver con mis propios ojos la verdadera cara de Carter, todos esos gestos de cuidado de repente se sintieron como nada más que un acto repugnante. Curvé mis labios en una mueca amarga, mi tono tan frío como los vientos de invierno. Sí, fuiste a descansar un rato, dije, entrecerrando los ojos con desprecio. Solo que encontraste el camino hacia la mujer que realmente te importa. ¿No es esa la verdad? El último hilo de esperanza al que Carter se aferraba desesperadamente para mantener su fachada se desvaneció al escuchar mis palabras. Su rostro perdió todo color y tartamudeó. ¿Qué tonterías estás diciendo? Tú eres el único amor que he tenido. Ni siquiera miro a otras mujeres. ¿De qué estás hablando? Vi que seguía aferrándose a su mentira, así que decidí dejar de jugar. Si no lo recuerdas, deja que todos aquí te ayuden a refrescar la memoria. Con eso, saqué mi teléfono y reproduje un vídeo para que todos lo vieran. Aunque las imágenes eran algo borrosas, no había duda de lo que mostraban. Carter inclinado sobre una cama de hospital. La mujer en la cama, que se parecía a mí, yacía inmóvil. Carter sostenía su mano con delicadeza, su voz llena de sinceridad. Amira, prometo que no te fallaré. Kingsley solo es un reemplazo para ti, nunca ocupará tu lugar. He estado a su lado solo para cuidar adecuadamente a nuestro hijo. Por suerte, el bebé nació sano. Al menos sirvió de algo como herramienta. No te preocupes, el niño es nuestro bebé de probeta. Siempre serás la verdadera madre. Una vez que te recuperes, me divorciaré de Kingsley y los tres seremos finalmente una familia. La primera vez que presencié esa escena, el dolor fue tan agudo que me dejó sin aliento. Nunca imaginé que el hombre que creía que me amaba con todo su corazón solo me veía como un simple sustituto. ¿Y el hijo por el que casi perdí la vida? No era más que el producto de su relación con otra mujer. ¡Qué absurdo! Todos los momentos que creí llenos de amor ahora parecían crueles ilusiones. Todo tenía sentido ahora. Con razón Carter me había perseguido con tanta determinación desde el principio. Con razón me colmó de regalos, ropa, joyas, zapatos y bolsos que ni siquiera me interesaban. Resultó que no era más que una herramienta para él, un simple medio para tener a su hijo. Mi corazón se sentía desgarrado, pero en ese momento elegí no enfrentarlo. En lugar de eso, grabé el vídeo en silencio, me di la vuelta y me alejé. El dolor del parto aún me consumía, pero me quedé en el pasillo, congelada, mientras el sufrimiento parecía interminable. Justo cuando finalmente acepté la verdad, con el corazón endurecido y lista para marcharme, lo vi, la enfermera cambiando a los bebés. No la detuve, no pronuncié una palabra, simplemente dejé que sucediera, permitiendo que el karma siguiera su curso. Quería ver cómo se desarrollaría el destino para ellos. Durante 18 largos años, esperé pacientemente, observando desde las sombras. Cada vez que veía a Carter tratar a Leilani como la joya más preciada, mientras Serenity no mostraba misericordia y golpeaba a su propia hija frente a sus ojos, no podía evitar sentir una mezcla de anticipación. ¿Qué sucedería si Carter descubriera la verdad? ¿Cuál sería su reacción entonces? Hoy lo vi. Todos en la sala lo vieron. Incontables espectadores en línea también lo vieron. Carter me miró con furia ardiente en los ojos. ¿Sabías todo esto desde el principio? ¿Y ocultaste la verdad a propósito? Lo miré con fría indiferencia y respondí. Sí, quería ver cómo se destruían entre ustedes. Verlos sangrar. Observar cómo enfrentaban las consecuencias de sus propias acciones. La ira de Carter alcanzó su punto de ebullición. Kingsley, malvada mujer, ¿cómo te atreves a dañar a mi hija? Te mataré. Con esas palabras, cargó contra mí, cuchillo en mano, moviéndose rápido y furioso. Me tomó desprevenida, completamente desprotegida. Pero justo cuando la hoja estaba a punto de perforar mi pecho, una figura se lanzó frente a mí, bloqueando el ataque. Era Serenity. Se lanzó frente a mí, abrazándome con fuerza mientras el cuchillo se hundía profundamente en su espalda. La cálida sangre empapó su ropa, un contraste brutal con la frialdad del momento. Mientras la policía reducía rápidamente a Carter, sostuve a Serenity en mis brazos y caí al suelo. ¿Por qué? Apenas podía hablar. En ese instante, estaba completamente aturdida. ¿Cómo podía mi amiga, a
aquella que me había maldecido y despreciado solo unos momentos atrás, interponerse entre la muerte y yo sin dudarlo, salvándome del daño. Me miró, con una leve sonrisa en los labios, mientras su voz se desvanecía. Kingsley, al final resulta que no te casaste bien. Tu esposo nunca te amó de verdad. Esta vez, he ganado. Mientras veía cómo la vida se escapaba de ella, una oleada de emociones me envolvió. Llamé a una ambulancia, sosteniendo a Serenity cerca de mí, susurrando. Has ganado. Siempre has sido tú quien gana. Mírame, no tengo nada. Pero tú, tienes a tu hija. Una niña que será tu orgullo para siempre. Serenity me regaló una sonrisa débil pero sincera, su voz suave mientras murmuraba. Kingsley, gracias por cuidarme todos estos años. Y gracias por amar a Leilani como si fuera tuya. Estuve ciega y casi te causé daño. Lo siento mucho. Con esas últimas palabras, los ojos de Serenity se cerraron. El cuchillo había llegado profundamente a su corazón y, a pesar de todos los esfuerzos por salvarla, no hubo esperanza. Carter fue sentenciado a muerte por el intento de asesinato. Tras organizar el funeral de Serenity, dejé la ciudad, con el peso de todo aún cargando sobre mis hombros. Mientras me acomodaba en mi asiento en el avión, una cara familiar llamó mi atención. Era Leilani. Se acercó hacia mí, su rostro iluminándose con una sonrisa y, antes de que pudiera decir algo, me envolvió en sus brazos. Mamá, ¿quién te dijo que no tienes nada? Me tienes a mí. Gracias por amarme todos estos años. De ahora en adelante, déjame ser yo quien te cuide. Me miró, con una sonrisa tenue pero llena de entendimiento, y su voz apenas fue un susurro. Kingsley, parece que no te casaste bien, después de todo. Tu esposo nunca te amó de verdad. Esta vez, he ganado. Mientras su respiración se hacía más dificultosa, un torbellino de emociones giraba dentro de mí. Llamé a una ambulancia y susurré a Serenity. Has ganado, Serenity. Siempre has sido la vencedora. Mírame, no tengo nada. Pero tú, tienes a tu propia hija. Una hija que será tu orgullo para siempre. Serenity me dedicó una sonrisa débil, su voz suave pero llena de sinceridad. Kingsley, gracias por todo. Por todos los años que me cuidaste. Y por el amor que le has dado a Leilani. Estuve ciega y casi te lastimo. Lo siento. Con esas palabras finales, Serenity perdió el conocimiento. El cuchillo, clavado profundamente por Carter, había perforado su corazón. A pesar de todos los intentos por salvarla, ya era demasiado tarde. Carter fue sentenciado a muerte por el intento de asesinato. Después de despedir a Serenity con un funeral que se merecía, dejé la ciudad atrás. En el avión, mi mirada se posó en una figura familiar. Era Leilani. Se acercó con una sonrisa, su presencia como un bálsamo para mi alma cansada. Me quedé en silencio, atónita, mientras ella me envolvía en sus brazos y decía con voz firme y llena de calidez. Mamá, ¿quién te dijo que no tienes nada? Me tienes a mí. Gracias por darme 18 años de amor. Ahora, es mi turno de amarte. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!